Bueno, pues bienvenidos. Es un placer ver tanta gente hoy aquí para este acto que organizamos de Gotas de Aprendizaje de EDA Drinks and Wine Campus y Familia Torres. Mi nombre es Mireia Torres, soy miembro de la quinta generación de Familia Torres, estoy como directora de I+D, también llevo una pequeña bodega del grupo que se llama Jean León. Y bueno, pues todas las bodegas de Familia Torres desde hace años ya pues hemos apostado muy fuerte por la viticultura regenerativa y bueno, pues es una satisfacción hoy de colaborar en la organización de este simposio. Quisiera primero de todo comenzar agradeciendo a todos los ponentes su participación y generosidad por compartir sus conocimientos con nosotros. Y también, evidentemente, pues a Elisa Ucar y a todo el equipo de EDA y a todo el equipo de Familia Torres implicado en la organización de este evento, por la organización y por todo el esfuerzo. La formación y colaboración son claves para avanzar hacia el futuro más sostenible. Y este es el objetivo de estas sesiones formativas, compartir conocimientos, experiencias y establecer lazos para trabajar todos juntos. Hoy hablaremos de viticultura regenerativa y tenemos la oportunidad de aprender de destacados expertos viticultores y bodegueros, quienes compartirán con nosotros su experiencia y perspectivas sobre los desafíos y las oportunidades que ofrece este modelo agrario. Desde el año 2008 en Familia Torres trabajamos nuestras viñas en ecológico, pero desde hace unos años, viendo cómo las condiciones meteorológicas se iban volviendo más extremas y que había una pérdida de fertilidad en el suelo, pues entendimos que era necesario ir más allá del modelo ecológico. Necesitábamos un nuevo enfoque agrícola que nos permitiera adaptarnos a este nuevo escenario y garantizar la sostenibilidad de nuestros viñedos. La respuesta la encontramos en la viticultura regenerativa. Y fue en el año 2020 que mi hermano Miguel impulsó este cambio de paradigma con una doble motivación: aumentar la resiliencia de nuestros viñedos frente a estas nuevas condiciones y también a contribuir a una viticultura que generara menos emisiones y que incluso captara una parte del CO2 en el cultivo, ya que nuestro objetivo es llegar a tener las emisiones netas en el año 2040. En estos últimos años, desde el área de innovación y conocimiento de Familia Torres y colaborando muy estrechamente con el área de viticultura, hemos participado en varios proyectos relacionados con la viticultura regenerativa. Tenemos el proyecto VitiRegener, que hemos acabado hace poco, Smart Crops, Regenera.cat, con el fin de demostrar analíticamente los beneficios de este nuevo modelo agrario. Aunque los efectos más significativos se observan a largo plazo, yo diría que pues, casi en unos 10 años como mínimo, y hemos detectado algunas tendencias muy prometedoras en nuestros viñedos, como puede ser pues, el incremento, por ejemplo, de la retención de agua en los suelos, una menor temperatura en los suelos, una reducción de la erosión, un incremento de la biodiversidad, de la microbiota. En fin, vemos ya unas tendencias positivas pues, con todo lo que sería la agricultura regenerativa. Sabemos que este es un camino lento, no es fácil y estamos convencidos que esto pues, no se puede afrontar en solitario, sino que es trabajando conjuntamente. Por eso creemos firmemente en la colaboración y en la importancia de compartir experiencias y conocimiento, como hacemos a través de la Asociación de la Viticultura Regenerativa, que cofundamos hace 4 años, y también pues, contribuyendo en algunas publicaciones, por ejemplo, como el Manual de Buenas Prácticas, fruto del Grupo Operativo VitiRegener, también que ha salido recientemente, o hoy, por ejemplo, con esta formación. Os animo a aprovechar al máximo esta jornada, participando activamente y compartiendo vuestras experiencias. Confío en que este encuentro nos ayude a seguir tejiendo una red de viticultores y bodegueros decididos a avanzar juntos hacia un modelo agrario cada vez más sostenible y regenerativo. Muchas gracias. Hola, buen día a todos. Un placer, soy Elisa Ucar de Drinks and Wine Campus. Gracias, Mireia, por la acogida tan cálida de la familia. Nos sentimos como en casa o incluso mejor, muy cuidados. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar con la primera ponencia, si os parece, con Xavier Domene de CREAF. Y bueno, estamos expectantes de todo el conocimiento y, como ha dicho Mireia, colaboración de experiencias. Esto es uno de los objetivos de EDA, que hagamos comunidad y compartir conocimiento. Muchas gracias.
Gracias. No sé si hay un paso por aquí. Vale. Vale, la tenemos. ¿Cuál es la tuya? Esta. Ay, perdón, esta. ¿Cuál tienes que pasar? Sí. Con esto. Vale. No hay problema. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y entonces yo he puesto un título que creo que resume muy bien la intención de esta presentación y que va un poco de acuerdo con lo que nos acaban de comentar, que en realidad la agricultura regenerativa, el concepto central es el suelo, y digamos que en realidad con esas prácticas de regenerativa lo que hacemos es un poco devolver la vida. O sea, no es que el suelo estuviera muerto, pero estaba poco vivo, ¿no? Y la regenerativa recupera esa vida que nunca debería haberse perdido. Entonces, primero quizá alguien del público ya lo sabe y otros no tanto, pero ¿qué es el suelo? Pues el suelo es esta capa tan finita que recubre las zonas terrestres del planeta y que en realidad es como la interacción entre la litosfera, o sea, la roca, el clima y los organismos vivos, y que es un medio formado por componentes minerales, orgánicos, pero también por organismos vivos, que obviamente la mayoría de ellos no los vemos porque son microscópicos, pero están ahí y hacen sus funciones, y que el suelo, la manera de verlo y describirlos en estas capas o horizontes, que en realidad nos permiten leer, cuando uno tiene cierta experteza, pues qué procesos han llevado a la formación de ese suelo, pero también qué limitaciones de uso o ventajas de uso tiene ese suelo. Y una idea importante es que los suelos son muy diversos y como ejemplo de ello pues tenéis aquí el mapa de los principales tipos de suelo de Europa, y como veis pues hay unos colores que están más bien en el sur, otros más bien en el norte, y eso ya os da una pista de que, igual como pasa con la vegetación, pues el clima es uno de los factores que está ahí detrás de qué tipo de suelo tenemos en cada zona. No es el único, como veremos. Y de hecho es que cada suelo es como es por la combinación única de 5 de lo que llamamos factores formadores, que os los detallo ahora a continuación, de manera que si en 2 puntos del mundo tenemos la misma combinación de esos 5 factores, pues tendremos exactamente el mismo suelo. ¿Y cuáles son esos factores que determinan que un suelo sea como es? Pues primero, unos materiales parentales, es decir, pues que la roca o los aluvios o coluvios que han dado lugar a ese suelo. En segundo lugar, un clima, digamos, cuanto más húmedo o cuanto más cálido es el suelo, más rápido se forma ese suelo. Obviamente estamos pensando no a escala de vida humana, porque a escala de vida humana el suelo está siempre igual, no cambia. Hacen falta siglos, milenios. Otro factor importante es la topografía, pues los suelos de zonas altas son menos gruesos que los suelos de cotas bajas, porque ha habido procesos de acumulación de materiales en el pasado. Obviamente la vida, los organismos vivos. Y finalmente el tiempo, pues porque todo suelo, más rápido o más lento, va evolucionando y empieza siendo un suelo bebé, digamos muy joven, que se va madurando, ¿no? Y eso se manifiesta con el aumento del grosor de ese suelo. Y aquí os enseño pues, un ejemplo de cómo eso es así, pues en una misma zona donde hay el mismo sustrato geológico en Estados Unidos, pues como a lo largo de un transecto de 145 kilómetros, donde lo único que cambia es la precipitación, digamos la precipitación iría cuanto más a la izquierda de la imagen, pues este suelo va cambiando y es diferente. Entonces esto es una manifestación visual de lo que estamos comentando. Por otro lado, el suelo es un compartimento ambiental que es clave digamos, porque en el suelo hay una serie de funciones ecológicas que empiezan en el suelo. Y por tanto, no sé si algunos habéis oído hablar de este concepto de los servicios ecosistémicos, pues el suelo conecta con casi todos los servicios ecosistémicos
¿Y cuáles son esas funciones que conectan con servicios? Pues cosas como la producción de alimentos y fibras, que es lo que nos interesa hoy sobre todo, pero también el secuestro de carbono, el retener agua y que esta agua llegue limpia a los acuíferos, regular el clima, ser un sitio un hábitat para la biodiversidad, etc. Y una tercera idea importante es que el suelo es un compartimento ambiental que es muy complejo, que aunque lo vemos de lejos nos parece todo igual, cuando lo miramos al microscopio, como veis aquí preservando su estructura, esto es un corte fino como si fuera un tejido, ¿no? Que lo observamos en el microscopio, lo que vemos, todos estos agujeros blancos son poros, es decir, que el suelo, al contrario de lo que parece macroscópicamente, es un medio muy poroso, y es en estos poros donde pasa todo, ¿no? Los poros grandes es por donde circula el agua y los poros pequeñitos es donde el agua se retiene y donde las plantas pues colocan sus raíces para ir absorbiendo esta agua que queda retenida por fuerzas capilares y no escapa del suelo. El suelo es una esponja. Y aquí pues veríais pues los materiales coloreados pues son una mezcla de materiales minerales y de materia orgánica. Hay unas manchas oscuras, no sé si las veis, esto es carbón. O sea, digamos para que interpretéis un poco esta imagen. Siempre encontramos restos de carbón. Y finalmente, el suelo también decir que es muy complejo en su formación. En edafología hablamos de pedogénesis, pues es la formación del suelo. Y como os decía, observar lo que llamamos horizontes, que aquí, digamos, no sé si veis que hay como unas letras, es la manera como describimos estos diferentes capas, pues nos permite leer el pasado y también decidir cuál puede ser su futuro. Venga, me voy a centrar en la parte biológica del suelo, porque es bastante importante para entender lo que hablaremos después, y decir que en el suelo existe una súper diversidad de grupos biológicos que podríamos agrupar de manera así por sus funciones. Pues primero hablamos de productores primarios, que son básicamente las plantas, las especies que fabrican materia orgánica, aunque también minoritariamente también entrarían otros grupos que producen materia orgánica como líquenes, algas, bacterias fotosintéticas, que son minoritarias pero contribuyen también. Otro grupo serían el de los descomponedores o microorganismos, que son los que degradan esta materia orgánica que han fabricado los productores primarios, liberan esos nutrientes y los productores primarios pueden volver a usar estos nutrientes para fabricar materia orgánica, es decir, necesitamos este grupo porque si no se pararía el sistema. Y luego tenemos todos estos grupos que empezaremos por la microfauna, que se alimenta de estos microorganismos y por tanto regulan sus poblaciones, que no, digamos, aumenten en números estratosféricos y por tanto están regulando la descomposición y al final, si lo pensáis bien, también están regulando la producción porque van ayudando a que se liberen estos nutrientes de manera más pausada, ¿no? y equilibrada. También en el suelo encontramos, bueno, perdón, que no he dicho quién son estos grupos de microfauna, y básicamente son protistas, que serían lo que todos conocéis, los protozoos, pues sería el grupo de los protozoos, a la izquierda, que son sobre todo bacterívoros, y a la derecha tenemos los famosos nemátodos, que los que sois agrónomos, este error, ¿no? Pero claro, los nemátodos, la gran mayoría son bacterívoros, comen bacterias y son beneficiosos, y solo hay algunas especies que sí que son fitófagas y que son potenciales pueden dañar los cultivos en algunos casos. La mesofauna serían estos grupos que veis aquí sobre todo, que a la izquierda tenéis ácaros. Este es un grupo de ácaros que se alimentan de materia orgánica también, no son perjudiciales. Los colémbolos, que sería un poco lo mismo, y los enquitreidios, que son una especie de lombrices muy pequeñas que casi no se ven, necesitas una lupa. Y que, digamos, dependiendo de la especie, pues algunos son microvívoros, comen microorganismos, otros son detritívoros, comen fragmentos de materia orgánica para alimentarse de estos hongos y bacterias que crecen encima,
y otros son depredadores, es decir, también hay quien se come a otro. Sí, o sea, es una especie de selva, ¿no? Si lo veis, una especie de sabana con todos los grupos tróficos. Por tanto, estos grupos también indirectamente acaban regulando la producción primaria. Y también una curiosidad es que estos grupos, al moverse por el suelo, son una especie de... Hay autores que hablan de que son una especie de jardineros, porque al moverse van arrastrando estas esporas de estos hongos, de estas bacterias, y van sembrando el suelo continuamente con su movimiento. Es decir, que también hacen esta función de mantener los niveles de microorganismos. Incluso algunos autores han demostrado que estos bichos tan pequeños también son generadores de estructuras, es decir, de que el suelo sea más capaz de retener agua. Y aquí pues, es un poco escatológico, pero tendríais un antiguo poro de una raíz que está rellenado con las deyecciones de fauna. Y si lo veis, el efecto neto es que esto se convierte de un poro grande a un poro pequeño, que digamos, antes de rellenarse el agua correría por aquí, no se quedaría retenida, pero ahora puede retener agua. Y finalmente tenemos el grupo que llamamos de la macrofauna, que son estos individuos que son ya demasiado grandes para caber por estos poros, ya no pasan por estos poros. Hablamos sobre todo de lombrices, de hormigas, de termitas, que como no pueden pasar por estos poros, ¿qué hacen? Pues se generan sus propios canales, sus propios túneles, y por tanto, como ya sabéis, pues es una de las evidencias de que están ahí, ¿no? Porque ves estos túneles, estos grupos también mezclan materiales de arriba hacia abajo, y eso pues también es beneficioso, y facilitan también que se desarrollen el resto de grupos que hemos visto, porque van generando espacios que no existían previamente. Vale, alguien estará pensando, bueno, ¿y eso en qué cantidad de especies hay? Pues la biodiversidad del suelo es ampliamente desconocida. De hecho, mirar los números de este autor que intentó hacer de bacterias, pues se han descrito unas 5.000 especies, entre comillas, pero se estima que habría entre, no sé si lo veis, estamos varios órdenes de magnitud por debajo. Estamos muy lejos de haber catalogado toda la diversidad y de hecho, aquí no haré mucho hincapié, pero los biólogos hablamos de diferentes diversidades, ¿no? Una es la diversidad conocida y otra es la estimada, ¿no? No hago mucho hincapié porque no tenemos mucho tiempo, pero digamos, los biólogos están muy cómodos con esta idea, ¿no? Nos incomoda porque siempre ha sido así, pero la idea es ir conociendo cada vez más estas especies. Y un poco el por qué cuesta tanto de entender y estudiar la biodiversidad es porque tenemos organismos a muchas escalas diferentes. Tenemos organismos desde a la izquierda arriba a la escala macroscópica, que lo vemos con nuestros propios ojos, lombrices, es lo que te diría una persona de la calle, ¿no? de un ejemplo de organismo del suelo. Pero luego, no sé si veis que cada grupo que he ido nombrando, pues necesitarías unos aumentos diferentes, necesitarías una lupa y abajo pues ya necesitarías un microscopio y a la derecha ya un microscopio electrónico. Es decir, necesitarías 4 cacharros diferentes para ver toda la variedad que hay en tu suelo. Y bueno, y eso tiene otro elemento que dificulta, es que para entender cómo funciona esa biodiversidad es que hay tantos organismos que es difícil saber cómo se relacionan entre ellos, porque aquí es una representación de lo que sería un ecosistema del suelo, pues tenemos grupos, especies que cabrían en cada uno de estos cajones y muchas veces es difícil saber qué efecto tiene que uno baje y el otro suba. Y todo eso ha generado que tradicionalmente consideremos que los ecosistemas del suelo son como una especie de caja negra, como los aviones, ¿no? que ahí está la explicación a todo lo que pasa cuando el suelo se degrada o se recupera, pero no acabamos de entender cómo funciona. Esto cada vez es menos así porque hemos generado nuevas técnicas, nuevos métodos, más allá de la identificación morfológica de estos organismos, y ahora tenemos herramientas moleculares y bioquímicas para abordar esta tarea tan difícil que es entenderla o cuantificar la biodiversidad. Y bueno, y eso nos está permitiendo abordar este reto
porque esto ha sido uno de los límites de por qué conocemos una porción tan pequeña de toda la diversidad. Y os doy un ejemplo cómo lo abordamos generalmente la gente que nos dedicamos a esto, pues cómo evaluamos la diversidad edáfica. Pues antiguamente se hacía, pues si identificábamos microorganismos, pues con cultivos, con placas de estas con medios selectivos, contábamos colonias, etc. O si era un bicho, pues mirábamos cuántas patas tenía, dónde tenía pelos, no sé, y sabíamos qué especie era. Ahora, bueno, y el objetivo era saber pues, en cada sitio qué diversidad y abundancia había de cada especie. Ahora pues, ha cambiado el paradigma porque usamos secuenciación masiva y lo que se hace es una extracción de ADN directamente del suelo para microorganismos o sacando primero, hacer que salgan los bichos estos más grandes y sacándoles el ADN. Y luego lo que vemos son las diferentes versiones de algún gen representativo y esto lo usamos como un sustituto del concepto de especie, ¿vale? O sea, si lo pensáis, casi es más adecuado tener la secuencia que un nombre que alguien ha decidido y que igual aquel nombre incluye cosas diferentes, ¿no? Esta técnica pues, se llama metabarcoding, por si a alguien le interesa. Y bueno, aquí pues, os resumo visualmente un poco lo que os he dicho. Esto en azul tenéis el nombre de los genes que usamos para ver la diversidad en bacterias, el gen 16S, en hongos y protistas el 18S. En nemátodos hay que extraerlos con estos embudos Berman previamente y luego miramos este gen, el 18S. Y en el caso de los artrópodos también tenemos que conseguir que salgan del suelo y luego usamos un gen que es el COI. La biodiversidad de suelos genera cada vez un interés creciente y se le da mucha importancia y ejemplo de esto pues son todas estas muchas instituciones así de ámbito mundial como la FAO pues están haciendo un poco de divulgación de este tema y aquí pues tenéis esta lámina que tiene esa finalidad, ¿no? de divulgar este concepto de la diversidad del suelo. También la FAO sacó hace unos años un documento del estado de conocimiento sobre la diversidad del suelo. La Comisión Europea y el Joint Research Center también sacó un atlas de diversidad global que obviamente no puede abordar todo lo que hay, pero fue un intento de divulgar. Y también os destaco que empiezan a existir redes de monitoreo de la biodiversidad. Todos tenéis claro que hay mapas geológicos, de vegetación, pues empezamos a tener mapas de diversidad del suelo también. Y un ejemplo es la red que hay en Inglaterra, en Reino Unido, perdón, la red francesa. Y después también quiero destacar la que se está montando aquí en Cataluña, que de momento solo incluye suelos naturales, digamos, pero la intención es que se amplíe a agrícolas, en la que pues, estamos haciendo este seguimiento desde el año 2018. Yo participo, digamos, el CREAF como centro pues participa. Venga, entonces vamos ya a lo que nos ocupa, que es este concepto de la agricultura regenerativa, pero necesitaba hacer esta previa. ¿De dónde surge? Pues me gusta mucho un autor que es Giller, que en este artículo del año 21 hace esta afirmación, ¿no? La agricultura está en crisis, y esto yo creo que todos lo tenemos claro, y está en crisis sobre todo por el cambio climático y también porque el modelo de agricultura que hemos usado los últimos 70 años pues se está viendo que no siempre funciona. Y eso creo que todo el mundo es consciente. Y por tanto, hay muchas consecuencias, como el rendimiento de estos cultivos se ha estancado o se prevé que baje y que el sistema mundial alimentario está quebrado y por tanto esto tiene consecuencias para el bienestar humano. Y por tanto pues es un buen momento para esta idea de la regenerativa como una manera de luchar contra esto y contra este pesimismo, ¿no? que nos afecta como sociedad. Necesitamos ideas optimistas y dar mensajes positivos a la sociedad, ¿no? Y en realidad es pasar de un modelo que teníamos hasta ahora, que era el degenerativo, porque aunque nadie obviamente trataba a sus campos
de la manera que los trataba, no era consciente nadie que estaba degenerando la calidad del suelo, pero es lo que ha pasado, porque las prácticas agrícolas convencionales no han pensado en el suelo, han pensado en la producción y han olvidado que hay un actor ahí que es el suelo, con lo cual en cada cosecha hemos ido degradando el suelo. Luego vino este concepto de la sostenibilidad, que si lo pensáis bien es un poco pesimista también, porque es aguantar, no ir a peor, ¿no? Y entonces, y esto es lo que ha primado, yo me he criado en esta idea de la sostenibilidad, ¿no? O muchos de los de aquí, ¿no? Pero si lo pensáis bien, es un poco conservador y poco, no te dan muchas ganas, ¿no? Tampoco. Entonces, la regenerativa va en otro sentido, quiere regenerar el suelo, es decir, que mientras cultivamos, mientras usamos el suelo, lo usamos bien y lo vamos mejorando. Este término de agricultura regenerativa ya se empezó a usar en los años 80, ¿no? Pero ha sido a partir de 2016, sobre todo, no sé si lo veis, estas barras, hubo como un uso hasta los 90, luego cayó en desuso ese término, pero a partir del 16, pues en literatura científica ha empezado a usarse extensivamente y hemos llegado aquí donde estamos ahora. Y bien, Giller pues, hizo un intento de ver si alguien lo había definido o en todas las definiciones que se han dado si había, qué coincidencias había, y lo que vio es que no había mucho consenso en la definición de regenerativa y que la gente se esforzaba mucho en buscar qué era diferente respecto a otras agriculturas, ¿no? Cosa que es un ejercicio un poco estéril porque hay que buscar, bueno, no pasa nada, o sea, otras agriculturas también hacen las cosas bien y esto es una evolución que bebe de esas otras agriculturas, ¿no? No es que queramos hacer cosas radicalmente diferentes. Otros autores han dicho que, bueno, lo que hay lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se ve es que siempre cuando se habla de regenerativa es que hay una noción de mejora. Algunos ponen más énfasis en la materia orgánica, en el agua, otros en la biodiversidad, pero eso sería un factor en común de todas estas definiciones. Y por ejemplo, ya un paso más allá es el Rodale Institute, que añade también que la regenerativa también tiene que contener ahí pues, esta parte de mejora del bienestar humano, que bueno, es un poco implícito que acaba pasando, como veremos. Y entonces, a mí me gusta mucho cómo define Giller la regenerativa, porque dice que en realidad habría que hablar de prácticas regenerativas y que muchas de estas prácticas ya se han usado incluso en la convencional, es decir, también hay cosas que se hacían bien, que es cualquiera de estas prácticas que veis a la derecha y que es cualquier práctica que vaya a favor de alguno de estos 9 principios, que son minimizar el arado. Esto tiene consecuencias positivas porque no destruimos la estructura y esto lentamente nos va aumentando el carbono en suelo y la capacidad de retención de agua. Mantener el suelo siempre cubierto, este es un principio básico, y esto significa que o con cubiertas verdes o con mulchings, que el suelo no esté destapado. Yo en clase les digo a los alumnos que el suelo, para saber si está bien, no lo tienes que ver, ¿no? Tiene que estar cubierto, porque si está descubierto o se ha degradado y por tanto no puede crecer nada ahí, o está desprotegido y se puede degradar. Dos principios que van un poco juntos, que aumentar con cada cosecha el carbono y el secuestro de carbono. Otro principio es intentar que cada vez lo que hacemos en campo se parezca más a los ciclos naturales. Es decir, ahora tenemos una desconexión total, ¿no?, de dónde vienen los nutrientes. Como veremos después, aumentar la diversidad del suelo. Integrar, si se cree conveniente, el ganado. Esto no siempre es posible, sobre todo si el ganado se come el cultivo, ¿no? Pero digamos, todos estáis imaginando cuándo esto es posible. Perdón, que me he saltado 4 o 5. Y evitar los pesticidas o suprimirlos, por motivos que ya veremos. Y sobre todo, un factor muy importante es que no se pierda ni una gota de agua, es decir, eliminar la escorrentía de las fincas. Y esto hay varias maneras de conseguirlo. La manera más fácil es con un suelo que tenga buena estructura. Y Giller, en este mismo artículo, también
dijo que, bueno, o establecía que en realidad si cogíamos todos estos principios, incidían en dos grandes ámbitos. El primero es que cuando tú haces estas prácticas, y como más prácticas hagas, más regenerativo eres, porque en realidad es muy difícil. ¿Qué es la agricultura regenerativa? Un gradiente. Tú puedes ser desde algo regenerativo a muy regenerativo, ¿no? Entonces, cuantos más principios de estos abordes, pues más regenerativo serás. Pues, digamos, al final esto, ¿qué efecto tiene? Que con cada cosecha vas restaurando la salud del suelo y su fertilidad. Y en segundo lugar, esto tienes el efecto que reviertes esta pérdida de biodiversidad que ha causado la agricultura más convencional, ¿no? Y cuando hablamos de biodiversidad nos referimos a la diversidad on-farm, que se diría en inglés, en los cultivos, que es que cuando se pueda, y aquí es un ejemplo en horticultura, es muy fácil hacerlo, es cultivar cosas diferentes a la vez, ¿no? Hacer cultivos intercalados o introducir bandas florales o cubiertas verdes o hacer rotaciones. Esto sería introducir biodiversidad, también promover que la diversidad que nos llega de fuera, esas especies beneficiosas, como son los depredadores de plagas o los polinizadores, y por tanto aquí ya se ve por qué los pesticidas no entran en esta idea de agricultura regenerativa, y hay que buscar métodos alternativos de controlar cuando las plagas están ahí que nos están condicionando. Hay pesticidas que son físicos, que no son tóxicos. O sea, hay alternativas, no todo es... O sea, hay puntos intermedios razonables. Y entonces, esto sería un punto, ¿no? Pesticidas, cuidado, reducirlos o suprimirlos y buscar alternativas, pero también podemos atraer a estos depredadores o polinizadores pues añadiendo bandas florales, los famosos hoteles de polinizadores, es decir, poner estructuras que los atraigan. Y en tercer lugar, pues cuando hacemos estas prácticas, también lo que acabamos haciendo es aumentar la biodiversidad de los organismos del suelo, estos que hemos hablado, y por tanto, haciendo que este suelo cada vez provisione esas funciones de manera más efectiva y en mayor cantidad. Y ya para acabar, también quiero introducir esta idea, que a veces es la olvidada, de la diversidad que hay alrededor de nuestros campos, que también es importante, y estamos hablando de los márgenes, de los ecosistemas naturales que hay alrededor de nuestros campos, porque son refugio también para estos depredadores, estos polinizadores. Si miráis estas prácticas de agricultura regenerativa, veríais que todos estos que he marcado en verde dependen directamente o están influenciados directamente de la biodiversidad. Y los que no, lo están indirectamente. Es decir, que siempre la biodiversidad está detrás de muchos de estos principios. Y ahora solamente os voy a dar algunos ejemplos de cómo algunas prácticas van a favor de esos principios y el rol de la diversidad. Y, por ejemplo, en este principio de minimizar o eliminar el laboreo, pues aquí os presento un caso de un estudio, un metaanálisis que se hizo con... digamos, aquí tenéis cuál sería el efecto a la izquierda de no arar, a la derecha pues y a la derecha pues serían unos arados convencional y en el medio pues un arado reducido. Entonces no sé si veis que al medio plazo el suelo de la izquierda pues es más oscuro, va ganando materia orgánica y hay muchos más galerías, no sé si lo veis. No destruimos esta estructura que se ha ido generando por esa materia orgánica y por esa actividad de raíces y lombrices. Y en realidad este suelo es más orgánico y retiene más agua. En este metaanálisis pues demostraron eso y además también vieron que la vida, digamos, había más actividad microbiana y más biomasa microbiana. Por tanto, lo demostraron científicamente. Otro de estos principios es incrementar el carbono en suelo, y aquí os pongo perdón, es que va como lento y luego va solo. Venga. De una estudiante de doctorado, Laura Estrela,
que está haciendo una tesis sobre viñedos y regenerativos. Entonces, en su primer capítulo hicimos un metaanálisis de cómo en zonas mediterráneas, cómo dejar cubiertas herbáceas y o añadir, hacer una fertilización exclusivamente orgánica, cómo podría cambiar los stocks de carbono, es decir, la cantidad de carbono que se fija en esos suelos. Y entonces, esto es un procedimiento estadístico, el metaanálisis, que te permite dar significación, decir si funciona o no y cuantificar el cambio. Entonces, aquí os enseño todos los estudios que usamos y esos puntitos que veis son el aumento de carbono que supone respecto a una gestión convencional, pues poner una cubierta herbácea, en este caso, ¿no? Y abajo tenéis lo que está un zoom, tenéis ahí un zoom, es el aumento medio de todo, que han demostrado estos estudios. Luego os daré el número, pero lo que podéis ver es que está a la derecha. Entonces significa que las cubiertas herbáceas sí que a medio o largo plazo aumentan el secuestro y las enmiendas orgánicas también. No sé si veis que también está desplazado a la derecha, ¿vale? 0 sería que no hay incremento, que es lo mismo convencional que regenerativa. Y aquí os pongo los números, ¿no? Un poco. Este trabajo se basó en 51 artículos, que contenía 187 comparaciones tratamiento-control, y aquí tenéis los números de media. Las cubiertas herbáceas permitían aumentar 1,26 toneladas de carbono más por hectárea de media en zonas mediterráneas y en viñedos. Y en el caso de enmiendas orgánicas, pues permitían aumentar 2,38 toneladas por hectárea. Y en el caso de algunas enmiendas que son más estables, pues como el biochar o fertilizantes inorgánicos, pues vimos que el aumento era de entre 3,4 y 3,3 toneladas por hectárea, ¿vale? Eso es un número que muchas veces nos preguntan algunos productores por el tema de los créditos de carbono, etc. Venga, otro caso que demuestra que la regenerativa aumenta carbono en suelo es la del pastoreo holístico o regenerativo, que consiste en que los animales no están libres, sino que en la finca pues los dejas unos pocos días en un pedazo de esa finca y luego los mueves a otro sitio, con lo cual el pasto está la mayor parte de años sin ganado. Pero esto, aunque es antiintuitivo, acaba permitiendo que este pasto produzca más y, por tanto, producir más carne. Y el efecto indirecto de esto es que también los suelos, estos pastos, pues, consiguen fijar más carbono en esos suelos, ¿no? Y aquí tenéis una prueba visual de ello, ¿no? Este color más oscuro pues te indica que hay más materia orgánica. Este principio de depender más de los ciclos biogeoquímicos naturales, pues os doy un caso de una finca que hay aquí en Cataluña, que no es muy grande, pero que ha probado muchas cosas, ¿no? En Planesas, que hubo aquí un live, y en esta finca pues se han probado muchas cosas, y una de ellas es, ahora os explicaré, hay una huerta regenerativa sin laboreo y con biofertilizantes que usan como parte del sistema pues restos de los bosques circundantes. O sea, eso es un ejemplo de eso, ¿no? Cómo integrar un poco los ciclos naturales en las explotaciones. Y bueno, en esa finca pues hay más gestiones, que tampoco voy ahora a hablar mucho, pero en la parte de horticultura pues se hace una horticultura sin arado y usando biofertilizantes, un biofertilizante que se genera con los materiales de la propia finca, y han conseguido pues pasar de un 1,8 de carbono al 4 en 4 o 5 años. Hay una adición muy intensiva de materia orgánica. También destaco esta adición de este bioinoculante fertilizante porque cuando nosotros estudiamos la biodiversidad en estos diferentes sistemas, lo que vimos es que, no sé si veis que la barra esta que marco en azul es la huerta, es donde encontramos más diversidad. Cada color pues sería una clase de bacterias, ¿no? Es como un nivel alto. Pues en este régimen, que sería donde hay más, se hace todo más intensamente en términos de regenerativa, pues hay mucha más riqueza de bacterias. Lo mismo para hongos,
también encontrábamos que era sobre todo en la huerta, que es donde había más, es lo que os digo, ¿no? Más intensidad regenerativa. Y también vimos, hablando de nemátodos, que en esta huerta pues, había muchos más nemátodos beneficiosos bacterívoros y nos bajaban los fitófagos. Es decir, que la regenerativa también tiene una implicación en temas de sanidad vegetal. Y ya casi acabando, este principio de no usar pesticidas. Bueno, obviamente porque nos cargamos a las especies beneficiosas. Pero aquí os enseño un estudio del año 22 que demostró que cuando usamos fungicidas, aparte de esos fungicidas llegan al suelo y estos fungicidas nos acaban afectando las micorrizas. Bueno, habrá cultivos que son menos dependientes, pero otros las necesitan porque las micorrizas son hongos que lo que hacen es pasarle a las plantas, actuar como un aparato radicular accesorio. Y les pasa agua y sales minerales. Pero una cosa que les pasan y que es muy importante es fósforo. Porque los hongos lo que hacen es degradar la materia orgánica y pasarle este fósforo a las plantas. En este estudio lo que demostraron es que cuando se cogían suelos de finca, 150 campos agrícolas, y se determinaba qué frecuencia de fungicidas se aplicaba en esos campos, y aquí tenéis como 4 categorías, ¿no? 0 sería que no se aplican, y 3, pues la máxima frecuencia. Pues cuando cogían ese suelo y lo cultivaban en laboratorio con una misma planta, el plantago que tenéis aquí, lo que hacían es medir en esa planta el fósforo 33, que es un isótopo del fósforo que te indica el fósforo que se ha absorbido vía las micorrizas. Y entonces, no sé si veis el resultado, que la absorción de fósforo por vía micorrítica bajaba, ¿no? Y eso pues, es un efecto no deseado. A pesar de que el contenido total en planta no cambiaba, eso es una señal de alarma porque en un futuro en que quizás tengamos menos fósforo mineral, sea más caro, o aquí en Europa no tenemos minas, pues si hay en algún momento escasez de fósforo, pues no nos interesará este efecto. Querremos muchas micorrizas en nuestros suelos. Y finalmente, ya para acabar, nos interesa también mucho promover la infiltración, y os doy 2 ejemplos. Pues, por ejemplo, esta propuesta que tienen algunos autores de cambiar de cereales anuales a perennes. ¿Y por qué ahora tiene una relación con la retención de agua? Porque los cereales perennes tienen raíces más profundas y más abundantes, que lo que hacen es que te generan este efecto de esponjado, te generan esa porosidad a mucha más profundidad, ¿no? Y, digamos, entraría en esta idea de mejorar la infiltración y percolación de agua. Y ya para acabar, pues estos diseños que se llaman K-line a nivel de finca, que lo que buscan es eso, que donde hay escorrentía en la finca, deje de haberla y esa agua reconducirla para que entre en la finca otra vez y se infiltre, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo muy, muy bonito de una finca así que, digamos, es como variada, varios cultivos en México. Y ya para acabar, la última idea, pues que existe una correlación, una conexión entre la agricultura regenerativa y la salud, pero la salud de los cultivos, de los animales y humana. Y esto entra en el concepto que no sé si habéis oído hablar del One Health, ¿no? Que, digamos, cada vez tenemos más claro que la salud no es una cosa que se pueda separar, ¿no? La salud humana del ambiental. Y de hecho os pongo aquí un infograma de un artículo de Banerjee y Van Heyden que estudiaron qué relación había entre el microbioma del suelo abajo y el microbioma de las plantas, los animales y los humanos que vivían en un determinado sitio, y lo que vieron es que hay más de 40 efectos directos e indirectos del microbioma del suelo sobre la salud de plantas, animales y humanos, y demostraron que compartimos parte de ese microbioma. Con lo cual, lo que nos está diciendo es que nosotros heredamos nuestro microbioma no solo de las plantas que comemos, sino del suelo donde han crecido esas plantas. Con lo cual, esto es otro argumento para para querer tener suelos sanos y vivos. Y muchas gracias. Sí, no sé si
Bueno, yo creo que ha sido una ponencia excelente. Muchas gracias, Xavier. Hemos ahondado en la viticultura regenerativa desde todas las miradas y bueno, y al final la más importante es que influye en la salud humana, vegetal, ¿no? Y al final la conclusión es muy potente. Y ahora doy paso, si os parece, a Esther Pérez de Regen Consulting y bueno, pues ahora le voy en cuanto al micrófono, viene aquí. Vamos a buscar la transparencia de ella. Hola, ¿qué tal? Yo soy Esther, vengo de la empresa de Regen Academy. Somos una asesoría especializados en agricultura regenerativa y yo os voy a hablar de cubiertas vegetales. ¿Vale? No voy a entrar en mucho detalle de qué es la agricultura regenerativa. Doy por hecho primero porque se había hecho una exposición perfecta en ese sentido y porque no tenemos mucho tiempo, así que me centraré en cubiertas, pero simplemente esta pequeña definición que al final con la agricultura regenerativa y la viticultura, en este caso, lo que nos queremos es centrar en recuperar la fertilidad de los suelos y, en consecuencia, la salud de los cultivos a través de activar todos los procesos naturales. Es una herramienta clave, bajo nuestro punto de vista, para resolver pues, esos grandes retos que tiene la humanidad y que se está fomentando ya desde algunas instituciones. Esta diapositiva, siempre me gusta ponerla, es una diapositiva de lo que quizá debería ser nuestro suelo y, por desgracia, no es. Hasta ahora siempre hemos considerado que el suelo, pues, yo cuando estudiaba, a mí me enseñaron del suelo, en realidad. Era básicamente el soporte para nuestros cultivos y el suelo es mucho más. Es un poco de dibujos animados, pero creo que es muy visual y es muy entendedora. Y realmente nos tenemos que fijar en qué tenemos en nuestro suelo, qué hay del suelo para abajo, porque es clave para tener unos cultivos sanos, en definitiva. Al final nosotros tenemos estas tres partes, la parte de la materia orgánica, de los microorganismos y de los minerales, las famosas 3 M's, que para tener un suelo mínimamente equilibrado tendrían que estar pues, con los porcentajes oportunos y equilibradas ellas tres, porque al final con la suma de ese equilibrio nuestro suelo puede ser capaz de generar esa parte de humus que nos va a beneficiar en la nutrición, en este caso, de la viña. Pero, por desgracia, nos encontramos esto. ¿Vale? Las prácticas agrícolas convencionales, sobre todo con el laboreo de suelo, ha implicado que los suelos tengan pues, pérdida de estructura, pérdida de fertilidad, y al final lo que tenemos tenemos todas las partes, pero totalmente desconectadas las unas de las otras, y es lo que nosotros pretendemos con ciertas prácticas pues, recuperar. Algunas de las causas de la degradación de nuestro suelo ha sido, pues, como veis aquí, exceso de trabajo, mucho volteo de la tierra, aplicación de productos fitosanitarios, ya sea a nivel de herbicidas como a nivel de tratamientos fitosanitarios, y la aplicación de fertilizantes químicos, los famosos NPK, sobre todo pues, hablamos de fertilizantes químicos nitrogenados. Estos son como los tres grandes grupos que han ido provocando que nuestro suelo cada vez esté más degenerado. ¿Cuáles son las consecuencias de esta degradación? Problemas de erosión, tanto la hídrica como la eólica, que quizá la eólica no es muy marcada en ciertas zonas. Yo vengo de la Empordà y allí tenemos viento la tramuntana, que es un viento del norte muy fuerte, y aquella foto está allí, o sea que realmente cuando la erosión eólica puede llevarse mucho suelo fértil también. La erosión hídrica, parte de la foto anterior, esta foto me gusta ponerla porque al final estos 30 centímetros que nos está marcando el injerto
cuando se plantó esta viña estaba enterrado, ¿vale? Esta viña debe tener, cuando se hizo la foto, debía tener no más de 20 años. Entonces, la diferencia es bastante... Y es una viña relativamente plana. O sea, no os imaginéis que es una viña con mucho pendiente o así, porque no lo es. Y a pesar de todo, hemos perdido 30 centímetros de suelo fértil en pues eso, aproximadamente unos 18-20 años. Y luego otra de las consecuencias es el aumento de temperatura en suelos descubiertos. Esto es un pequeño estudio que se hizo a finales de agosto, principios de septiembre, donde se fue controlando las temperaturas del suelo, tanto en suelo descubierto como en suelos con cubiertas vegetales, y ya veis que las diferencias llegan prácticamente a 10 grados. O sea, eso a nivel de luego poder tener una vida... una microbiología más o menos estable en ciertas épocas del año, pues lógicamente es clave. Y finalmente, quizá la parte que nos puede afectar más directamente, porque nos afecta a nivel de pérdida de producción y, por lo tanto, pérdidas económicas de nuestro cultivo, es todas las plagas y enfermedades que podemos tener en nuestro cultivo y que se deben, en cierto modo, también a ese desequilibrio de nuestro suelo. No únicamente, lógicamente hay factores climáticos inherentes a esto, pero sí que el tener un suelo descubierto y desequilibrado, al final una de las consecuencias pues también son estas afectaciones e infecciones de plagas y enfermedades en nuestras viñas. Y sin más, hablar un poco de las cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales es una de las estrategias a nivel de agricultura regenerativa que nosotros tenemos para mejorar nuestros suelos. No es la única, se tiene que utilizar, bajo mi punto de vista, en conjunción con otras prácticas, pero sí que es una de las estrategias claves porque te permite tener los suelos cubiertos, que es uno de los factores más importantes para tener o para empezar esa regeneración del suelo que necesitamos para que este esté más vivo y nos permita tener un cultivo equilibrado. Al final, las cubiertas vegetales son un conjunto de plantas que pueden ser tanto sembradas como espontáneas, ¿vale? Con diferentes sistemas radiculares que al final lo que nos protegen nuestro suelo pues, de esos rayos solares, de la erosión, nos reducen la evapotranspiración del agua, nos incrementan la capacidad de nuestro suelo a retener agua, que con los años que hemos pasado últimamente pues realmente es un factor a tener en cuenta. Evitan esa destrucción de la vida microbiana porque lógicamente les estamos estableciendo un hábitat adecuado para esa microbiología y, eso lo pongo en la siguiente, pero nos aportan una biodiversidad, un incremento de biodiversidad dentro de la propia parcela, que al final la viña no deja de ser un monocultivo, un cultivo leñoso único, y el establecimiento de esas cubiertas vegetales nos permite incrementar la biodiversidad dentro justo de la parcela. Evidentemente, o sea, a nivel de finca, pues el incremento de la biodiversidad es clave, pero en ese sentido pues jugamos con esta herramienta. Algunos de los beneficios que nos aportan las cubiertas vegetales están aquí descritos, como sería la conservación de la humedad en el suelo, control de malas hierbas, entre comillas, ¿no? Hierbas que quizá no son tan interesantes para nuestra viña porque pueden competir más y de forma no deseada. Nos regulan la temperatura del suelo, mejora la estructura, reducen los problemas de erosión, nos incrementa la vida y la actividad microbiana y lo que os comentaba del aumento de la biodiversidad dentro de la propia parcela. Algunas de las características que nos ofrecen y que nos aportan estas cubiertas vegetales. Nos aumentan la capacidad de infiltración de agua, de lluvia, nos protegen de la erosión y la temperatura, algunas son las que hemos comentado antes, pero también nos permite tener ese refugio para insectos beneficiosos, ¿vale? Para esa fauna auxiliar que se ha ido perdiendo no únicamente por la falta de biodiversidad, sino por la aplicación de ciertos productos fitosanitarios. Nos ayudan a bombear nutrientes desde capas más profundas del suelo, que eso beneficiará para la nutrición de la viña.
dependiendo qué familia tengamos en las cubiertas vegetales, como pueden ser las leguminosas, pues lógicamente nos ayudarán a la fijación de nitrógeno atmosférico. Nos aumentan la materia orgánica del suelo, que normalmente en los suelos de viña suele ser muy baja, solemos tener un porcentaje muy bajo, no únicamente porque por las prácticas de agricultura más convencional que siempre se han llevado a cabo, sino porque históricamente la viña siempre iba en suelos más pobres, ¿no? Porque los suelos más ricos se quedaban pues, para los cultivos anuales, como podía ser la huerta o el cereal. Entonces, olivos, almendros, viña, todo se iba a suelos más pobres, que si además le añadimos pues, ciertas prácticas no beneficiosas para nuestro suelo, pues lógicamente la materia orgánica siempre ha sido muy baja, y con las cubiertas vegetales pues, también podemos aumentar esa materia orgánica. Nos da la posibilidad de pastorear, de poner animales en nuestras viñas. No es necesario, ni es obligado, ni muchísimo menos, pero si existe la posibilidad, pues lógicamente es un beneficio muy bueno para el suelo, que no únicamente nos permite ese control de la cubierta vegetal, sino que nos está fertilizando de forma más o menos gratuita nuestro suelo y realmente es muy buena opción. Y ya como una parte más práctica, que quizá en viña es importante, quizá en otros cultivos quizá pues es más, nos da la posibilidad de poder entrar en el viñedo si es necesario para hacer un tratamiento justo después de lluvias, que si lo tienes labrado, pues es bastante complicado que puedas entrar en varios días, depende de lo que llueva. Es clave que antes de implantar una cubierta vegetal tengamos algunas cosas claras. Es muy importante observar qué plantas nos salen, ¿no? Por defecto, qué plantas naturales espontáneas nos salen, porque siempre nos van a indicar algún aspecto de nuestro suelo que va a ser muy interesante y clave tener en cuenta para poder elegir una buena cubierta vegetal. ¿Qué tipo de suelo? Eso nos lo indica en cierto modo la bioindicadora, pero con unos análisis de suelo pues siempre es más fiable. Debemos tener en cuenta qué condiciones climáticas tenemos en nuestra zona, a nivel de pluviometría, a nivel de viento, sobre todo de pluviometría, la cantidad de lluvia que nos cae al año, más o menos. Cada vez esas lluvias son más, con episodios más extremos, digámoslo así, pero debemos tenerlo en cuenta, es clave. ¿Cuál es el objetivo principal? No tiene que ser uno solo, pero nuestro objetivo principal quizá es, tenemos una viña con mucha pendiente y lo que queremos es frenar la erosión o queremos incrementar la materia orgánica. Pueden ser varias, no tiene que ser únicamente una, pero sí que es importante que saber cuál es quizá el objetivo dentro de esa lista, cuál está en primera posición para poder decidir mejor qué familias o qué mezcla sembrar. A partir de ahí se hace un estudio de las diferentes familias que podemos sembrar y que tenemos pues, un poco en el mercado, ¿vale? Y luego se decide cómo hacer esa siembra. Solo como apunte, a nivel de las plantas bioindicadoras que os he comentado antes, pensad que en un metro cuadrado existen más de 5.000 semillas viables, que lo único que necesitan es que se den las condiciones idóneas para germinar. Porque siempre tenemos, cuando hacemos un laboreo, siempre acabamos teniendo un poco las mismas plantas oportunistas. ¿Por qué? Porque constantemente les estamos dando las mismas condiciones. No estamos haciendo que el suelo sea diferente y no estamos permitiendo que otras semillas germinen. Por lo tanto, esas semillas están, tenemos que darles las condiciones para que salgan. Algunos de los ejemplos, ¿no? de qué plantas espontáneas podemos tener en nuestros suelos y qué nos pueden indicar. Al final, la mayoría de todas estas plantas que salen en un primer momento son plantas que lo que nos están ayudando es a regenerar esos suelos, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos malvas? Porque tenemos nuestros suelos muy compactados, por eso tenemos malvas. ¿Las malvas son malas? No necesariamente si las gestionamos bien, porque a la misma vez nos están haciendo un trabajo de descompactación que seguramente si están ahí es porque nuestro suelo lo necesita. Nos indican suelos degradados, normalmente con altos contenidos en nitrógeno. Bueno, todo como condiciones que vienen derivadas de todas las prácticas pues, más convencionales que se han hecho en nuestros suelos. Aquí algunos otros ejemplos, la verdolaga, la coniza,
el jaramago, que es la rabaniza. Bueno, nos salen, por ejemplo, la rabaniza blanca nos sale, aquí en el Penedès es muy típica también, es una crucífera descompactadora por excelencia de la familia de las mostazas, si hablamos de especies que se siembran. Entonces, todos nos están indicando algo y no necesariamente son malas hierbas, simplemente tenemos que saber gestionarlas bien para llevárnoslas a nuestro favor. Y aquí un pequeño ejemplo de qué nos pueden aportar ciertas especies. Por ejemplo, si queremos incrementar materia orgánica, como veis, las aportadoras de materia orgánica por excelencia suelen ser las gramíneas, ya pueden ser perennes como anuales. Si queremos incrementar nitrógeno, pues nos vamos a ir a las leguminosas para descompactar, lo que os comentaba, las crucíferas, por ejemplo. Pero aquí también he puesto el centeno, que a pesar de ser una gramínea, sí que es una planta anual que tiene unas raíces bastante descompactadoras en ese sentido. O sea que, y aquí en descompactar podríamos poner también algunas leguminosas, como por ejemplo las habas, que también si tienen un buen crecimiento, lógicamente la raíz pues también va a descompactar bastante con esa raíz pivotante que tiene tan característica. Y luego si queremos jugar con biodiversidad, a pesar de que todo se acaba mezclando, pues sí que nos vamos a ir a buscar pues, plantas quizá más compuestas, plantas con flor y a poder ser pues, con diferentes colores de flor y en con diferentes momentos de floración para que nos permita pues, tener toda esa biodiversidad a lo largo de más tiempo durante el ciclo. Las leguminosas, la característica principal es que tienen esa relación simbiótica con las bacterias del género Rhizobium, que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico y que lo pueden llegar a convertir en un nitrógeno asimilable por las plantas. Nos va a mejorar la fertilidad del suelo, nos va a reducir la necesidad, lógicamente no de forma inmediata, pero sí que con una buena estrategia nos va a permitir reducir la necesidad de aportes de nitrógeno de forma externa. Y lo que os comentaba, no únicamente tienen esa característica de fijar nitrógeno, sino que tienen una raíz principal pivotante muy desarrollada que también nos va a ayudar a descompactarlo. Y algunos de los ejemplos, pues la alfalfa, los tréboles, Melilotus, las bezas, habas, guisantes, al final ya son tanto, o sea, tenemos que tener en cuenta qué tipo de pH, qué tipo de textura, qué tipo de climatología para poder elegir una u otra, tanto si son anuales como si son perennes, y las necesidades hídricas que tienen las leguminosas, que al final tienen mayores necesidades hídricas que otras familias. No es lo mismo tener una esparceta que tener una alfalfa. Una alfalfa tiene una necesidad hídrica muy elevada que depende en qué zonas y qué pluviometrías tenemos, pues no sería quizá la leguminosa más adecuada a sembrar en nuestros campos. Con las gramíneas sí que lo que tiene es como un sistema radicular más extenso, más fibroso, que ocupa muy rápidamente el primer estrato. Por eso son tan como las adecuadas, entre comillas, para cuando tenemos grandes problemas de erosión, porque tienen un recubrimiento del suelo relativamente rápido, ¿vale? Y dan esa cierta estabilidad en ese primer estrato de forma más o menos rápida, a pesar de que hablar de rápido y de suelo pues no va muy de la mano, pero sí que serían de las que se implantan de forma más rápida. Al tener toda esa red, todo ese sistema radicular, pues al final sí que permite tienen una elevada capacidad permiten que el suelo tenga quizá una mayor capacidad de retención de agua. Y algunos ejemplos, pues ryegrass, avenas, la espiguilla, el centeno, ¿vale? Varios ejemplos de cereales quizá más típicos y más conocidos, ¿vale? que se usan en cubiertas vegetales. Básicamente los dos grandes grupos, cuando se decide establecer una cubierta técnica y sembrar, se juega con gramíneas y leguminosas en los mayores porcentajes.
Las crucíferas también pueden formar parte de estas mezclas, sobre todo si, lo que decía, ¿no? Si tenemos problemas de compactación. Básicamente se eligen por dos motivos, por compactación y porque también tienen muy buen crecimiento hibernal, inicio de primavera, y eso nos permite generar mucha materia orgánica también. ¿Vale? Un ejemplo de mostazas, pues un poco que hayan crecido, que hayamos tenido lluvias y que hayan crecido como este año, las cubiertas han ido muy bien este año, entonces eso nos genera mucha materia orgánica también. Las crucíferas tienen ese punto a favor, ¿no? De esas que tienen como esas propiedades biofumigantes y nematicidas, que es lo que, si históricamente se desinfectaban los suelos y que ahora yo creo que no lo hace nadie, aunque haga agricultura convencional, sí que es cierto que en suelos donde han habido algunos problemas, pues sí que se suele hacer una estrategia de que pase el tiempo, de dejar reposo, y sí se puede hacer una siembra pues, de mostazas con alguna mezcla, pues realmente te ayuda a que ese suelo mejore. Y también son de germinación muy rápida. Y algunos ejemplos, la que se suele utilizar más es la mostaza, en mezclas comerciales es la mostaza porque es la que suele tener una mejor implantación, una mejor germinación, pero sí que en casos más extremos quizá de compactación nos podemos ir pues a nabos o a rábanos forrajeros que tienen pues quizá las raíces un poco más gordas y que nos van a ayudar pues a un poco más a iniciar todos esos procesos de descompactación. Y a pesar de que no suelen ser, no se suele utilizar demasiado otras familias, pero también se utilizan, sobre todo si lo que tenemos en mente o uno de nuestros objetivos principales quizá es incrementar esa biodiversidad, es jugar con otras familias en porcentajes más pequeños que sí que nos permite pues eso, tener ese espacio para la fauna auxiliar y que suelen tener unas muy... Evidentemente hay que ir a ver un poco en detalle las especies, pero sí que suelen tener una gran capacidad de adaptación a situaciones de sequía. Que a pesar de que este año no se haya llovido y así, pues sí que es algo que creo que no debemos olvidar de que hemos pasado unos años muy malos. Y aquí algunos ejemplos, como podrían ser pues, la margarita, la caléndula, la pimpinela, hay varias, algunas se adaptan mejor, otras no, depende un poco qué tipo de suelo y cómo sean tus condiciones. Aquí algunos ejemplos, eso no es una viña, sería un ejemplo de una cubierta espontánea. Sí que en todo momento os estoy hablando un poco de sembrar y tal. ¿Por qué creemos que es necesario sembrar? Porque es como que inicias todo el proceso un poco más rápido, porque muchos de nuestros suelos no tienen una variedad de especies, porque es muy raro que en ciertas latitudes tengamos leguminosas, por ejemplo, de forma espontánea. Entonces sí que es cierto que si tú siembras, puedes actuar un poco sobre esos objetivos que tenías en un inicio. ¿Es imprescindible? No. Tú puedes dejar una cubierta espontánea y al final lo que os comentaba, poco a poco se van a ir cambiando las condiciones del suelo y cada vez esa cubierta va a ser más rica, pero tenemos que presuponer o tenemos que saber que esa mejora y esa transición va a ser pues, seguramente más lenta que si siembras. Esto es una cubierta sembrada. Aquí esta la pongo porque al final es para que veáis que hay diferentes estrategias, no necesariamente se tienen que, cuando se empieza no se tiene por qué sembrar todas las calles, se puede sembrar calles sí, calle no, es una de las estrategias a seguir, por ejemplo. Esta es otra cubierta sembrada, le acabo de dar. Este es un ejemplo, que tampoco es viña, esto es un nogal, pero para que veáis la diferencia, en 2 años, en la misma época del año, sin cubierta, con un cultivo totalmente convencional, se empezó a dejar cubierta vegetal y en 2 años los nogales, mirad cómo estaban. O sea, la diferencia realmente es bastante grande, bastante llamativa y a veces las cubiertas vegetales pueden tener también como ciertos detractores. Sí que es cierto que tiene muchas cosas buenas, hay cosas que no son tan buenas como puede ser pues, todo el peaje productivo y la competencia, evidentemente eso está, pero
bueno, luego ves estas fotos y realmente ves que vale la pena implementar ciertas estrategias. Y esta es una foto también de mes de septiembre, porque la vendimia ya se había hecho, esto es de l'Empordà. Viña con cubierta vegetal, justo al lado un campo de olivos de cultivo convencional. Y aquí cayeron aproximadamente unos 20-25 litros, no cayeron más. ¿Vale? Entonces, la diferencia, esto es poco después de que lloviese, la diferencia entre tener una cubierta vegetal o no tenerla. Es exactamente el mismo suelo, es que están enganchados. Y luego una de las cosas claves, para mí, bajo mi punto de vista, con las cubiertas vegetales, para llevarnos toda esa parte, todo lo favorable a nuestro favor y minimizar pues esa parte de competencia que no nos interesa, es la gestión. ¿Cómo gestionamos las cubiertas vegetales? ¿Vale? Para mí es clave esa gestión. Cómo hacer la siembra, hacer una siembra directa siempre que se pueda, hacerla aquí en esta zona de aquí, pues mejor si la haces en otoño que en primavera, porque la probabilidad de éxito va a ser mucho más elevada. Y luego, ¿cómo la manejas? Puedes hacer un manejo mecánico, puedes hacer un manejo con animales. Esto es un ejemplo de siembra directa, de máquina de siembra directa para viña, que ya es más grande, ¿vale? Es lo ideal, porque no tocas el suelo, sobre todo si venimos de suelos que ya están cubiertos con una cubierta espontánea. ¿Hay otras maneras de sembrar? Sí, o sea, hay maneras de hacer un pequeño laboreo, hacer una siembra con la Bicon, abonadora de embudo, ¿vale? Y a partir de ahí ya no volvemos a tocar. Es como un pasito para atrás, pero porque el objetivo es hacer un mayor paso para adelante. Pero bueno, si se puede, lo ideal sería hacer una siembra directa. Cosas claves a tener en cuenta a la hora de gestionar la cubierta. Cuando estamos hablando de final de invierno o principio de primavera, tenemos varios motivos por los cuales desbrozar la cubierta. Si ha crecido demasiado, podría llegar a provocarnos más problemas fúngicos de los debidos en la viña, ¿vale? El segundo punto puede parecer una tontería, pero no lo es. Si está muy alta y las condiciones son muy húmedas, realmente si tienes que trabajar en el campo, molesta mucho estar muchas horas mojado. Es clave, sobre todo ahora que las heladas tardías ya no son tan eventuales y cada vez son más habituales, es clave tener las cubiertas muy cortas antes de una previsión de helada tardía para que el aire pueda circular, porque si no podría empeorar los efectos de esa helada. Y porque al final lo que queremos... Yo creo que no he tocado nada. Vale. Y porque lo que queremos rellenar al final son nuestras reservas de agua en el suelo. ¿Vale? Es clave, en años como este, por ejemplo, nos puede despistar un poco el hecho de que venimos de unos años sin agua en el suelo. Este año nos llueve, las cubiertas crecen mucho, están magníficas, o sea, y dices, guau, es que la aguanto y no la corto. Y eso puede llegar a traer consecuencias no deseadas en esta época del año. ¿Vale? Entonces, tenemos que mantener esas reservas en el agua porque al final lo que nosotros queremos es tener una buena cosecha de uva. Y luego, cuando ya llega el calor, ¿vale? A finales de primavera, a principios de verano, más o menos, se tiene que ir a lo largo de la primavera, según lo que va lloviendo, pues lo tienes que ir controlando con ciertas siegas o pasando un roller y haciendo acolchados, ¿vale? Y porque tenemos que evitar al máximo la competencia por agua y, en consecuencia, de nutrientes que la cubierta puede generar con respecto a la viña. Esto sería un manejo mecánico con roller, cómo queda en primavera y cómo quedaría en verano. Esto sería una gestión de la cubierta con ovejas en invierno. Esta sería una gestión a salida de invierno con desbrozadora, en este caso desbrozadora cadena, puede ser cadena, picadora, no importa, pero sí que hay una gestión para, lo que os comentaba de eso, minimizar todos esas posibles cosas negativas que nos puede aportar la cubierta vegetal. Y aquí sería una gestión con roller, ¿vale? En esta foto de aquí, aunque no lo parezca, la línea de plantación
no tiene cubierta, ¿vale? Lo que pasa es que la cubierta estaba bastante alta y al chafarla pues, se fue para los lados, ¿vale? Pero es una gestión con roller, hay una gestión con roller también, en este caso en una plantación relativamente nueva, ¿vale? Pero ya veis que la línea de plantación se mantiene sin cubierta al menos unos, pues depende, 2, 3, 4 años, depende cómo hayan sido las condiciones climatológicas y si disponemos de riego o no, porque lo que es importante en los primeros años de la viña es que esas cepas puedan enraizar bien, ¿vale? Entonces, tampoco hace falta que se lo pongamos tan difícil y entonces esa cubierta ya más general de 100%, pues ya lo iremos introduciendo conforme la viña vaya creciendo. Aquí serían más ejemplos del paso de roller en viñas. Cómo gestionar la línea de plantación, pues con intercepas, ya sean ventrales, ya sea en la parte de detrás, ¿vale? O con los fingers o estrellas, que depende de qué tipo de suelo, te hace un laboreo mucho más superficial, es un trabajo mucho más rápido y toca menos, si cabe, el suelo. Y ya cuando ya tenemos unas viñas pues más con una cierta edad, que sí que ya podemos introducir, si se considera oportuno, introducir una cubierta total y gestionarla con desbrozadora, con intercepas desbrozadoras, gestionar todo lo que sería la línea de plantación. Algunos errores a la hora de gestionar las cubiertas es no mantenerlas, no hacer un buen mantenimiento, no hacer un seguimiento de las cubiertas, o sea, las cubiertas vegetales es otra manera de gestionar el suelo, no es dejar hierba. Y uno de los grandes errores de por qué las cubiertas vegetales no han funcionado o la gente cree que no funcionan es porque han dejado hierba, ¿vale? Y no vendría a ser lo mismo. Se tienen que gestionar cuando toca, si las gestionamos tarde puede ir en contra de la viña. Que no tengamos en cuenta el cultivo principal, que no tengamos en cuenta la viña, como este año, no, dejo las cubiertas más porque están muy grandes, porque están muy bien, porque nos ha llovido, ya, pero vamos a pensar un poquito más allá y también pensemos de dónde venimos y cómo está nuestra viña, ¿vale? Entonces, el cultivo principal es principal, valga la redundancia. Tenemos que tener en cuenta las condiciones climatológicas siempre, lo que ha llovido, lo que va a llover, las previsiones, o sea, tenemos que estar muy encima de eso y que tenemos que ser conscientes que las cubiertas son plantas con sus necesidades, ¿vale? Entonces, obviar que también se van a alimentar y que también van a necesitar agua del suelo, pues también puede llegar a provocar ciertos errores. Y algunos factores a tener en cuenta, que lógicamente no son los únicos, pero que os puede quizá dar una pista a la hora de elegir pues, qué mezclas pueden ser las mejores opciones. Normalmente las mezclas técnicas suelen tener entre un 60-70 de gramíneas y el resto de leguminosas, ¿vale? Si añadimos crucíferas a la mezcla, no deberían superar el 10%, básicamente por lo que os comentaba de la germinación tan rápida y porque pueden llegar a inhibir la germinación del resto de las semillas de la siembra, de la mezcla. Si tenemos bajas pluviometrías, no se recomienda más un 20% de leguminosas, porque al final son las que tienen requerimientos hídricos mayores, ¿vale? Entonces tenemos que ser conscientes de dónde vivimos y dónde tenemos nuestra finca. Clave conocer la pluviometría media, ¿vale? Para decir si implantamos anuales o implantamos plurianuales. Siempre se deben elegir especies que sean compatibles con el ciclo de la vid. Y lo que os comentaba, ser conscientes que las leguminosas tienen un mayor requerimiento hídrico a la hora de elegir y a la hora de saber dónde implantamos esas cubiertas. Y ya está. Básicamente, así como resumen, las cubiertas vegetales nos van a ayudar a tener menos afectaciones de plagas y enfermedades. En la uva nos van a aportar más mineralidad en ciertos aspectos porque nos permiten pues, una cierta regulación de la maduración de la uva. Entonces, todo eso va a ayudar positivamente también a lo que será el futuro vino. Nos van a mejorar la estructura, la fertilidad del suelo, tendremos menos erosión, tendremos más vida microbiológica, por lo tanto, al final tenemos una mayor retención de agua, tenemos unos suelos cubiertos que nos dan una estabilidad en las temperaturas y, por último, y no menos importante, y para cerrar, ese aumento de la biodiversidad que al final es clave y que es la única manera que tenemos para hacerlo dentro de la parcela. Y ya está. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Esther. Yo creo que ha sido una muy buena ponencia sobre cómo nos has demostrado que la cubierta vegetal sí que es una de las estrategias clave para empezar a la regeneración del suelo y que esté más vivo, y sobre todo cómo gestionarlas y qué errores evitar. Entonces ahora vamos a dar paso a Carlos Garbisu del Centro Tecnológico Neiker en el País Vasco y nos va a comentar también sobre la viticultura regenerativa. Sí, te voy a buscar la ponencia. No te preocupes. A ver, la tuya, la primera, ¿no? Venga. Y vas pasando de aquí, si quieres, y esta vez. Vale, bueno, hola a todos, me llamo Carlos. Lo primero, agradecer la invitación a los amigos de EDA. Y bueno, yo os voy a dar una charla muy sencillita, sobre todo espero que no os aburra. Simplemente voy a hablar un poco del concepto de regenerativa y hablar un poco de la importancia de la microbiota. A ver si me arreglo con esto. Bueno, empezando por el principio. La palabra regenerar, ¿de dónde viene? Regenerar, si veis en la RAE, viene de dar algo nuevo a algo que te generó. Eso quiere decir que asumimos que algo se ha degradado. De ahí viene el concepto de regenerar. Una cosa que ha comentado alguno de los ponentes anteriores es que todo el mundo dice, ya, pero esto de la agricultura regenerativa no está definido, no hay una definición consensuada por todos. Yo siempre digo, ¿y? Tampoco hay una definición de qué es vida, y hay biólogos. No hay una definición de qué es especie microbiana, y existen microbiólogos. No hay una definición consensuada de salud del suelo. No hay definiciones consensuadas de un montón de cosas. Pero como nos han comentado antes, esto comenzó un poco a comienzos de los 80 y Robert Rodale ya en el año 83 definió la agricultura regenerativa, no voy a entrar en todas las definiciones más que algunas pinceladas por falta de tiempo, como aquella que según va aumentando la productividad, aumenta la base de producción biológica de nuestro suelo y terreno. ¿Eso qué quiere decir? Que según vamos aumentando la productividad, vamos aumentando la vida, y especialmente en el suelo. Como veis, a la entrada del instituto pone Healthy Soil, Healthy Food, Healthy People. Empieza por Healthy Soil, el suelo sano. Ahora, hay un montón de definiciones, como nos han comentado, una que ahora se oye un montón es una de la Universidad de Wageningen, que ya sabéis que es una universidad en ámbito agronómico de mucho reconocimiento, y lo que dice es que la agricultura regenerativa es aquel enfoque que utiliza la salud del suelo para regenerar el agroecosistema y suministrar servicios de los ecosistemas y dar sostenibilidad, simplificando. Y luego nosotros, bueno, Olachi y yo también nos hemos venido arriba, hemos publicado una nueva definición, hay un montón de definiciones de todo, y nosotros lo que decimos, vale, lo mismo, a través de la salud del suelo, de proteger el suelo, pues tenemos que hacer una agricultura productiva, respetuosa con el medio ambiente, la naturaleza, la biodiversidad, los servicios de los ecosistemas, etc. No sé si me da miedo darle al botón. Y luego, bueno, y lo hemos vinculado con con lo que se llama los límites planetarios, que los límites planetarios, algunos os señalarán porque están mucho en los medios, en unos procesos que están definiendo la habitabilidad del planeta Tierra. Ya está. Ah, no. ¿Le doy al botón? ¿Me atrevo? Problemas del directo, como dicen en la televisión. Bueno, pero mira, con el tema de las definiciones, como hay tanta... Uy, no parece. Menos mal que no toco nada, porque si no me sentiría ahí como he sido yo. Sí, la obsesión con las definiciones en la agricultura regenerativa, mira, todas las definiciones son incompletas, son imperfectas, son contextuales, son subjetivas, están sesgadas, no nos obsesionamos. Y además todo con hablar de sistemas, definiciones, nos obsesionamos con categorizar todo. Y cuando estás obsesionado con la categorización, te olvidas que a veces hay importantes gradaciones, ¿no? Y otra cosa que escucho un montón que la gente dice, con esa indefinición de la agricultura regenerativa hay gente que la está utilizando para hacer un greenwashing. Mira, yo ahí nunca entro. Si alguien hace las cosas bien por postureo, es que no ha entendido nada. Es que no ha entendido nada.
Pero cuando hablamos de regenerar, y en la agricultura hablamos de regenerar suelo, de regenerar el agroecosistema y también de vincular la agricultura con la regeneración del planeta Tierra. Todos sabemos ya estas cosas porque se ha hecho muy populares lo que os decía, los límites planetarios. Parece ser que de los 9 procesos que definen la habitabilidad del planeta Tierra, se han definido 9 procesos y ya que no tenemos que superar, 6 de ellos, 6 de 9 ya los hemos superado. Se está comprometiendo la estabilidad del planeta Tierra. Y luego todo eso, que son procesos biofísicos, se traduce en problemas sociales. Y cuando pasamos los límites planetarios a los límites seguros y justos, desde un punto de vista ya antropocéntrico, vemos que en ese caso de 8 límites nos hemos superado ya 7. Luego estamos en deuda ecológica. ¿Qué quiere decir? Que estamos consumiendo los recursos más rápido de lo que tarda el planeta en regenerarlos. Y nos pasa cada año. Luego estamos en la 6ª extinción, que ya han comentado. Cada día se extinguen decenas de especies. Cada día se extinguen decenas de especies. Luego estamos en el cambio global, que estamos comprometiendo el suministro de servicios de los ecosistemas. Ya hablamos del antropoceno, del eremoceno, etcétera. Entonces ya podemos recapitular. Sí que es verdad que tiene sentido dar nuevo ser a algo que degeneró, porque ha degenerado el suelo, o sea, degradado, me da igual el término, los agroecosistemas, el planeta. Entonces tenemos que aceptar de forma incuestionable que los humanos hemos causado esta degradación. Luego también hay que aceptar que la agricultura es en parte responsable, la agricultura, pero como los otros sectores. Y yo creo que tenemos que evitar el infructífero, ¿no?, espectáculo del «y tú más». No, eso es la industria del automóvil, o es el transporte, no, eso es la ganadería. Estamos todos un poco cansados del «y tú más». Y yo creo que tenemos que evitar el «y tú más». Y luego la agricultura, al igual que los demás sectores que también han contribuido, debe contribuir a la regeneración de todo esto, del suelo, de los agroecosistemas y del planeta. Pero no como una obligación, sino como un privilegio, algo que nos puede dar a los que estamos en la agricultura un sentido existencial. Para mí la agricultura regenerativa no es una opción, es una necesidad y un imperativo ético y deontológico. Los que estamos en la agricultura tenemos que regenerar. No necesitamos simplemente unas nuevas gafitas, necesitamos nuevos ojos, un cambio orgánico, a eso me refiero. Necesitamos una nueva cosmovisión agraria, humanista, que los que estamos en la agricultura pensemos en eso de que seamos buenos antepasados, pensemos en regenerar para las generaciones futuras. Necesitamos nuevas narrativas que confieran esperanza frente a esa degradación, que nos den trascendencia a lo que hacemos. A la agricultura tenemos un sector muy trascendente y tenemos que entenderlo, ¿no? Y luego una agricultura que encaje las P's, salen en inglés, profitability, rentabilidad en euro, productivity, kilogramos por hectárea, y protección del medio ambiente. El decir, yo soy productivista, yo soy conservacionista, eso es fácil. Lo difícil es encajar. El ponerse en los extremos siempre es fácil. Lo difícil es encajar, ¿no? Y yo, independientemente de las definiciones que hemos propuesto para ahí, yo cuando pienso en agricultura regenerativa, pienso en una agricultura creadora de vida y soporte de vidas, entre ellas la vida humana. Pero todo esto se traduce en prácticas. No hace falta tener una epifanía para decir, ¿qué es esto de la regenerativa? Son las prácticas que ya nos ha comentado el profesor Domené, ¿no? Pues las que todos conocemos, el laboreo mínimo, reducir el uso de insumos, pesticidas, fertilizantes, fertilización orgánica, el pastoreo rotativo, si se puede, rotaciones de cultivos anuales y perennes, cubiertas vegetales que nos han avalado multiespecies, aumento de la biodiversidad, las islas florales, los setos. Estamos usando mucho insumos microbianos, inóculos, bacterias promotoras y hongos promotores del crecimiento vegetal, pero todas estas prácticas, lo más importante entender es que, dada la complejidad, la heterogeneidad y la diversidad de los sistemas agrarios y del suelo y del terreno, el territorio en el que se asientan, hay que entender, hay que asumir que la idoneidad de cada una de estas prácticas depende de la casuística. Dicho de otra forma, no todas las prácticas son buenas o factibles en todas partes y en todo momento. A mí una cosa que me gusta de regenerativo es algo que a otra gente no le gusta, la idea del viaje regenerativo. O sea, va a lo contrario. Yo me pregunto, ¿por qué tiene que haber solo un camino estrictamente marcado? Hay gente que dice, regenerativo es que no está marcado que tienes que hacer A, B, C, D. Es como más... Digo, bueno, es que, no sé, se me ocurre ahora,
Si yo quiero pensar, mira, quiero ser una persona más sana, pues tienes que comer brócoli 4 veces a la semana. Digo, joder, brócoli, no puedo comer lechuga. Y tienes que hacer, no sé, 10.000 pasos al día y no puedo nadar en la piscina en vez de hacer... Joder, ¿por qué tenemos que marcar todo, no? Puede haber diferentes caminos. A mí lo importante es el viaje, ¿no? Y no solamente una filosofía regenerativa, hay filosofías. Aquí hay 2 filosofías diferentes. Por ejemplo, yo produzco vino y en el camino de producir vino regenero y genero vida y territorio. Y la otra es, yo soy una persona que estoy preocupado en regenerar y generar vida y territorio y produzco vino. Ya, no es la misma filosofía, pero a mí me valen ambas. Entrando un poco ya, saltando un poco a lo que nos ha comentado el profesor Domenech, ¿no? Más o menos, según las nuevas publicaciones, el 60% de las especies que hay en este planeta habitan en el suelo y muchas de ellas son especies microbianas. Los microorganismos que todos oímos no son solo bacterias y hongos, sí que es verdad que el 80% de la biomasa del suelo más o menos se reparte entre bacterias y hongos. Además de bacterias, hay arqueas que se parecen mucho de aspecto a las bacterias, pero que en el árbol filogenético no tienen nada que ver. Y luego tenemos hongos, como ya nos han contado, las micorrizas, etcétera, y protistas, que también no me tengo que enrollar porque ya los ha comentado el primer ponente, pero los hongos y los protistas pues son eucariotas, que en cada una de sus células tienen un núcleo celular con el DNA ahí metido. Y los protistas son un poco un cajón desastre. Cuando eres un eucariota y no te puedo meter en animal, en planta o en hongo, te meto en protista. Amebas, ciliados, flagelados, etcétera, etcétera. Es muy importante no solo pensar en términos de biodiversidad, hay que pensar siempre en términos de biomasa y abundancia, cuánto hay de vida, actividad, qué procesos se están haciendo, qué procesos, ¿no? Y luego en biodiversidad, y luego hablaremos, ¿no? Entonces, todos los procesos del suelo son principalmente microbianos. Todos esos procesos que oímos, descomposición de la materia orgánica, reciclaje de nutrientes, fijación de nitrógeno, nitrificación, desnitrificación, acetogénesis, incluso la propia formación del suelo, en gran parte son microbianos. Y lo importante no es solamente pensar en la vida del suelo y los grupos taxonómicos de forma independiente, pensar en la cadena trófica. Los ecólogos, yo soy ecólogo microbiano, pero los ecólogos en general piensan cómo va el flujo de carbono y energía a través del ecosistema. Y en el suelo, aunque hay algunos organismos fotosintéticos, como nos han contado, generalmente son como los humanos. Nosotros no hacemos fotosíntesis, no podemos coger el CO2, necesitamos materia orgánica. Y la materia orgánica del suelo, ¿cómo entra? Restos vegetales, exudados radiculares y deyecciones animales. Y una vez que entra la materia orgánica, empieza esa cadena trófica con un papel muy importante en los hongos y bacterias. Tenemos que regenerar no solamente la biota y microbiota del suelo, en términos de biomasa, actividad y biodiversidad. Tenemos que intentar reconstruir, regenerar la cadena trófica del suelo. Esa es la visión a la que hay que ir. No solamente que haya más especies de bacterias, ¿no? Y luego muchas veces hay errores muy comunes. Hay mucha gente que piensa que echas estiércol y sube la biodiversidad. Pues no. Generalmente cuando tú echas una enmienda orgánica, estiércol, compost, etcétera, aumenta la biomasa microbiana, la actividad microbiana activa los procesos, pero la biodiversidad muchas veces no. A veces sí, a veces no, a veces afecta. Porque tenemos que darnos cuenta, como nos han comentado antes, que todas las prácticas tienen beneficios y perjuicios. Pones una cubierta vegetal y tienes menos problemas de erosión, metes carbono en el suelo, pero igual como nos han contado, a veces compites por agua, a veces puedes traer algún hongo fitopatógeno, que todo tiene beneficios y perjuicios. Y además es que eso a veces es muy subjetivo. Se suele decir que hay una gran apertura ontológica de lo que es un cobeneficio o un coperjuicio, ¿no? Y luego, claro, como hay diferentes beneficios y perjuicios, tenemos que ponderarlos. La realidad es complicada porque muchas veces las ponderaciones no solamente son irresolutas, son irresolubles. No puedes comparar churros con merinas. A veces es imposible, son cosas tan diferentes, aspectos económicos, sociales, ambientales. Es muy difícil comparar el secuestro de carbono con el relevo generacional. Hostia, es que son churros y merinas, es muy complicado. Ahora, a mí muchas veces me preguntan, ¿qué impacto tiene esta práctica agraria sobre la biodiversidad del suelo? A mí me preguntan sobre biodiversidad microbiana. Y yo siempre respondo lo mismo. Pues me imagino que dependerá. No tengo ni idea. Dependerá del tipo de suelo, de las condiciones edafoclimáticas, del tipo de cultivo, del tipo de cultivo, de la frecuencia e intensidad de esa práctica, de si me estás hablando de efectos a corto o a largo plazo, que a veces son opuestos, de luego de si me estás hablando, pues yo qué sé, de grupo taxonómico. ¿Tú qué te crees que la misma práctica viene bien
a todo eso que nos comentaban, a los nematodos, a los colémbolos, a los ácaros, a las arqueas, a todos va a venir bien. Pues a unos les vendrá bien, a otros les vendrá mal. Y luego biodiversidad no quiere decir nada. Biodiversidad no es número de especies, quiere decir muchas cosas. Uniformidad, biodiversidad genética, filogenética, taxonómica, estructural, alfa, beta. Y luego hay un montón de métricas de biodiversidad. Los que algunos tepan sonará a Shannon, Simpson, Pillow, Margalet, Faith. Es que hay un montón de métricas. Biodiversidad secas no quiere decir nada. Y encima es que ahora todos, incluidos nosotros, ya no pensamos en términos de un individuo o de una especie. Sabemos que todos somos comunidades biológicas, ¿no? La microbiota. La viña tiene su microbiota, los gusanos tienen su microbiota, los humanos tenemos nuestra microbiota, entonces hablamos de que somos holobiontes. Holobionte quiere decir el huésped y su microbiota. Y todos sabemos que la microbiota es brutalmente importante para el funcionamiento y la salud del huésped. Y en los humanos ya se dirá, todo depende de la microbiota, pero lo mismo en las plantas, en el suelo, etc. Pero es terriblemente complejo. Bienvenido a la complejidad, bienvenido a la incertidumbre profunda. Eso sí, hay gente que como hay mucha complejidad y todo es, pues depende, yo qué sé. No tenemos que olvidar lo que decía Hipócrates. Es decir, si con el conocimiento actual algo sabemos que es malo, por poner un ejemplo que no, echar plásticos al suelo, no lo hagas, primum non nocere. Es decir, si sabemos con el conocimiento actual, pensamos que algo es malo, aunque todo es muy complejo, no lo hagas. Voy a hablar un poco de esto que está todo el mundo inoculando microorganismos, bacterias promotoras del crecimiento vegetal, que pueden actuar como fertilizantes y como pesticidas, ¿no? Y lo pueden hacer de diferentes formas. A veces sustituyen a los fertilizantes porque facilitan la adquisición de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo, de hierro. A veces producen fitohormonas, diferentes tipos de fitohormonas. Entonces nos permiten sustituir o complementar a los fertilizantes y a veces favorecen el crecimiento vegetal actuando como fitosanitarios, ¿no? Hacen mecanismos de control biológico, como también comentaban anteriormente, por mecanismos de antibiosis, producen enzimas líticas que pueden romper las paredes de los hongos fitopatógenos, competición. No me voy a meter en los mecanismos, solamente es que pueden hacer acción fertilizante o acción pesticida. Eso. La pregunta del millón, ¿funcionan? ¿Funcionan todos estos? Hay diferentes nombres, bioestimulantes, no me voy a meter en los nombres y las definiciones, pero ¿funcionan? Pues depende, como no podía ser de otra manera. Son seres vivos y los seres vivos necesitan un hábitat y en unos hábitats están bien y en otros no. ¿Un león es un buen depredador? Sin ninguna duda. En la sabana africana, ponle en la Antártida, a ver qué tal hace de depredador. Todo ser vivo necesita un hábitat en el que funciona bien. El que haya una planta en la provincia de Barcelona no quiere decir que pueda crecer en todas las plantas de Barcelona. O sea, necesitará su hábitat, ¿no? Entonces, funcionará en algunos sitios, con algunos cultivos y en algunos no. Por supuesto, hay algunas más generalistas que están en más sitios y unas más especialistas. Hay algunas que tienen una tolerancia ambiental más amplia, se llama valencia ecológica, esos son eurioicos, algunos seres vivos eurioicos, y otros que solo viven en unas condiciones muy estrechas, solo viven en esta, y son estenoicos. Pero bueno, entonces, a las bacterias promotoras del crecimiento vegetal no solamente tenemos que estudiar si tienen características que promueven el crecimiento vegetal, si fijan el nitrógeno, si solubilizan el fósforo o si producen fitohormonas. Tenemos que ver características que reflejan su competitividad ecológica, si son más generalistas, más especialistas, si tienen aptitud ecológica. No tengo tiempo, pero hay un montón de características que puedes estudiar. Mira, pues es una bacteria que tiene mucha versatilidad metabólica, que es capaz de producir antibióticos, es una buena competidora, que puede formar biopelículas y hay protegerse. Hay muchas características. Entonces, recordad, tienen que tener características promotoras del crecimiento vegetal, que es lo que queremos, para eso las echamos, para que hagan de fertilizantes y de pesticidas, y tienen que tener características que sean buenos competidores, que no sean, mira, es que, a ver, tienes características, es un buen competidor en determinado ecosistema. Entonces nos hablan mucho del concepto autóctono. Y cuidado con el concepto autóctono, porque es un concepto muy humano. Quiero decir, vale, una bacteria autóctona, ¿qué quiere decir? ¿Es una bacteria española o que es catalana? ¿O que es de Barcelona? ¿O que es de Barcelona? ¿O que es del Alto Penedès? ¿O que es de esta masía? ¿No? ¿Qué quiere decir autóctono? Joder, pues mirad, en esa imagen hay un montón de hábitats diferentes. Habrá alguna bacteria que estará a gusto en el hábitat ese en el que no tiene vegetación entre las dos hileras.
otra estará a gusto en la rizosfera del viñedo, otra estará a gusto debajo del árbol aquel que sale ahí o debajo de aquel seto. Dentro de una parcela hay una heterogeneidad brutal de hábitats para los microorganismos. Entonces, alguna te va a funcionar bien en un sitio, entonces cuidado con el concepto autóctono. Recordad, el hábitat no se en nuestras divisiones territoriales, eso son divisiones administrativas, territoriales, provincias, regiones, yo qué sé, pueblos, ¿no? Y luego lo mismo, hay una bacteria que igual está muy a gusto en el suelo rizosférico, en la zona de las raíces, y le sale del suelo rizosférico y no está a gusto. Es como el león, que igual está a gusto en la sabana africana y no está a gusto en la Antártida. Tiene que encajar en el hábitat. Entonces, eso, por eso funcionan en algunos sitios y algunos no. Ahora veremos lo que hacemos para intentar aumentar las posibilidades y en profundidades, además en el tema de la vid, que sabemos que las raíces donde están, ¿no? Tiene que ser importante. Y luego, como no quiero alargarme, cuidado con el tamaño y la escala. Una bacteria, muchas veces tienen una micra, ¿no? Y hay gente que dice, mira, pues una bacteria de mi intestino, joder, bastante autóctono. Esta bacteria está en mi intestino. El intestino delgado tiene 7 metros. Para una bacteria, el intestino delgado es tan grande como para una persona de 1,80 el planeta Tierra. Entonces, si tú me dices que esa bacteria es autóctona, yo soy autóctono del planeta Tierra. Porque yo mido 1,80, hacer los cálculos, ¿no? Pues es que cuidado con los tamaños, lo que estamos hablando. ¿Qué estamos haciendo hasta ahora? Para aumentar las probabilidades, casi todo el mundo, en vez de inocular una bacteria o un hongo, yo como trabajo más con bacterias tengo el sesgo, ya lo siento, inoculas una bacteria promotora del crecimiento vegetal, que yo espero que además de medirle si produce fitohormonas, si fija el nitrógeno o si tiene hidróforos para coger el hierro, le midas sus características de competitividad ecológica, si es buena competidora, si aguanta diferentes temperaturas, si aguanta diferentes salinidades, si aguanta diferentes humedades, si es un tío duro, por decirlo de una forma, ¿no? Le medirás, ¿no? Lo que hacemos, como es todo muy complejo y hay mucha incertidumbre profunda, cogemos un montón de bacterias diferentes, de cepas diferentes, especies diferentes, para aumentar la probabilidad de que alguna encuentre un hábitat adecuado, o varias, y desarrollen eso que queremos, promover el crecimiento vegetal. Y además no solamente las echamos por aumentar las probabilidades en consorcios, porque muchas bacterias colaboran entre ellas, trabajan en consorcios, trabajan en grupo. Una especie hace parte de una ruta metabólica, la otra hace otra. O sea, trabajan hay una sociomicrobiología. Entonces, echamos diferentes y les echamos no solamente diferentes especies, moléculas de comunicación, se llaman moléculas de señalización, es decir, para que las bacterias se comunican entre ellas químicamente. Abajo tenéis diferentes moléculas que se suelen echar. Entonces, echas diferentes moléculas que favorecen la comunicación entre bacterias para que también se coordinen y colaboren. Por decirlo de una forma, hay que buscar que lo que echamos, hay que utilizar consorcios, diferentes especies, que tengan características promotoras del crecimiento vegetal, que tengan características de competitividad ecológica y a poder ser que tengan una valencia ecológica amplia, que vivan en muchos sitios y sean buenos competidores. Hay que ponerlas en grupo para aumentar las probabilidades de que alguna sobreviva y alguna se va a morir, y también en ese grupo para que colaboren y facilitarles que hablen entre ellas con diferentes moléculas. Y acabo aquí. Para mí la visión regenerativa, independientemente de definiciones, yo cuando veo regenerativas gente que ha dado este salto de pensar en cadenas tróficas, en redes, yo cuando veo una vida, la vida, no es una estructura fija. Yo tampoco soy una estructura fija. Ya habréis oído eso, que el 90% de los átomos que están en mi cuerpo ahora, aquí, el año que viene no van a estar aquí. Hay un constante recambio de átomos. Las células que tengo en el cuerpo ahora, dentro de X años no quedará ninguna de esas células. Todas las células que tengo cambiarán. Lo mismo la vid, lo mismo las lombrices, lo mismo los leones, ¿no? Todos somos un proceso que vamos cambiando nuestros átomos, nuestras moléculas, la vid igual. Todo va cambiando y fluye. Recordar a el Pantarrey, todo fluye, de Heráclito, ¿no? La paradoja del barco de Teseo, no tengo tiempo. Pero sobre todo recordar, todos, la vid, somos atravesados todos los días por las esferas de la vida. Nos atraviesa la hidrosfera, bebemos, nos atraviesa la atmósfera, respiramos, nos atraviesa la geosfera, comemos minerales, nutrientes, nos atraviesa la biosfera, tragamos microorganismos, o sea, todos. Entonces, lo que pasa en esas esferas, si esas esferas no están bien, vosotros tampoco. Si el aire está contaminado,
me digo vosotros, la vi, siempre es mejor centrarnos, bueno, no sé, ¿no? Entonces, y luego hay otra quinta esfera, que es la antroposfera, que incluye la cultura, que en el tema del viñedo para mí me parece particularmente interesante. Entonces, luego, para mí, resumiendo, la agricultura regenerativa es una agricultura que centrándose el foco en el suelo, es creadora de vida y soporte de vidas. Y luego también que dentro de eso, y sobre todo como empieza en el suelo, tienes que tener en cuenta la relevancia de la microbiota del suelo, porque la microbiota domina en biomasa, actividad y biodiversidad, y es la que empuja la cadena trófica del suelo, que hace que funcione, y de esos servicios que nos comentaba el profesor Domené. Bueno, muchísimas gracias, espero no veros aburrido eso, y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Excelente. Bueno, y ahora imagino que como ya lleváis un ratito aquí todos sentados, tendréis ganas de tomar un café. Entonces, habíamos pensado una media hora, vamos un poco de retraso, entonces si os parece, pues 25 minutos, ¿no? Hacia, pues si 40, ¿no? 11:40 o así, un poco antes, si podéis volver, y así no vamos con mucho retraso y bueno, pues seguimos adelante. Muchas gracias.